Ya nosotros habíamos culminado con la parte de cardíaco. Ahora vamos a empezar el día de hoy fisiología vascular. Hoy particularmente tuve que pegarlos a todos, por eso es que estamos así con esta cantidad de alumnos, porque no podía darlos tantos. Muy probablemente los martes sí voy a poder, y el jueves que viene yo lo voy a avisar con tiempo, porque yo sé que van a ser las condiciones ideales ni para ustedes, sobre todo para ustedes ni para mí. Pero vamos a tratar de hacerlos en 2 tandas, pero comenzando lo más temprano posible, porque no llegar hasta las 3 de la tarde para mí es complicado. Entonces, bueno, esto es por hoy, parece. Bien, la fisiología vascular, en realidad hoy lo que vamos a dar es un recuento muy general de conceptos que ya ustedes conocen, no solamente porque lo vieron en el primer año, sino porque el cardíaco los tocamos. ¿Okay? Hay conceptos que debemos refrescar, porque tenemos más de un mes que no leemos fisio, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a desempolvar un poquito de esos conceptos porque tenemos que prepararnos para las otras partes de fisiología vascular. Esta segunda mitad de cardiovascular es un poco más corta que cardíaco. Sin embargo, muchos exalumnos me dicen que es la parte, si se quiere, más complicada. ¿Por qué? Porque es la más complicada, porque se manejan muchas fórmulas, se manejan muchos conceptos físicos, pero no fórmulas para hacer cálculos matemáticos, son fórmulas para interpretación. ¿Okay? Entonces tienen que aprenderse por lo menos la fórmula madre, y el que sabe despejar ya con eso tiene. Al conocer la fórmula madre ya sabe lo demás. Lo difícil es que muchos no sabemos despejar. Ahí está la conversación. Entonces los que no sabemos despejar se tienen que aprender todas las fórmulas. Es más fácil aprenderse una y a partir de ella pues originar las demás. No aparecen como tal, sino de interpretar. ¿Ok? De interpretación. Por ejemplo, que factores determinantes del flujo sanguíneo, etc. Eso lo vamos a ver en estas clases de fisiología vascular. Después de fisiología vascular, van a ver un tema especial con un profesor invitado, cardiólogo invitado, eso generalmente lo planifica el doctor Carlos Silva, en el auditorio Borja Romero, que va a hablarles sobre fisiología de electrocardiograma normal, ¿sí? Electrocardiografía normal. También es de asistencia obligatoria y eso va para el examen. Entonces es muy bueno que ustedes asistan, porque la gran mayoría se les hace muy difícil electrocardiografía, que tienen temor a ese papelito, y si ustedes conocen lo normal, después van a sumando conceptos de patología, que es mucho más fácil interpretar. ¿Okay? Luego de eso viene fisiología respiratoria, y en la fisiología respiratoria es más o menos 8 clases. Es larga. 8 clases no, son como de 8 a 10 horas, como 5 clases. Vamos a darle ese margen. Es decir, es como fisiología cardíaca en cuanto a la longitud. Y después de eso va a darse, yo particularmente les hago un taller, el doctor Carlos también planifica una actividad especial de fisiología respiratoria, donde él realiza pruebas de espirometría, se las hace a ustedes mismos y aprenden muchísimo, porque eso antes, en la época de hace 20 años, 30 años, se hacían talleres prácticos con un espirómetro que teníamos en la cátedra, en el laboratorio. Hoy en día él trae el espirómetro de su consultorio y realiza las prácticas con ustedes. ¿Okay? Y hacen entonces espirometría. También yo hago un taller de fisiología cardiovascular. ¿Okay? Entonces no tenga miedo de que el examen está ya, no, ya. Por lo menos necesitamos un mes y medio para poder hacer el examen. ¿Bien? Okay. Bueno, vamos a comenzar fisiología vascular. Vamos a repasar algunas
conceptos anatomofisiológicos de todo el sistema vascular, porque nos vamos a dedicar a esta parte del sistema cardiovascular. Vamos a repasar, porque esto también lo vimos, la división del sistema vascular en circuitos. Nosotros hablamos en cardíaco que existía una circulación mayor y una circulación menor. Estos son dos grandes circuitos, el circuito sistémico y el circuito pulmonar. Pero también existen otro tipo de circuitos, otras clasificaciones. Vamos a analizar todos los componentes del sistema circulatorio. Vamos a hablar de estos conceptos que son, si se quiere, los pilares de la fisiología vascular, que es el flujo sanguíneo, la presión arterial, la resistencia vascular periférica. ¿Okay? Vamos a analizar los principios físicos de la hemodinamia, que es la parte de la fisiología vascular, de cómo se maneja el flujo sanguíneo dentro del vaso y que cómo son todos los componentes que determinan un adecuado flujo sanguíneo, una velocidad de flujo sanguíneo, gastos cardíacos, todo esto. Presión arterial es muy importante ese tema, porque primero lo preguntamos a cada rato y no solamente acá, sino en otras unidades. Y también vamos a manejar lo que son los conceptos de pulso arterial, la microcirculación. Recordemos que esa es la unidad más vascular más pequeña, menor de 100 micras, y que se encarga del intercambio a nivel tisular. Y por supuesto el sistema venoso y el sistema linfático. El sistema venoso y linfático forman parte de todo nuestro sistema vascular. Cuando hablamos de vascular, no solamente nos referimos a la parte arterial, también tenemos que tocar el sistema venoso y el sistema linfático, que son accesorios al sistema arterial. Y vamos a hablar sobre los métodos de medición de la presión arterial. Yo en algunos años hago prácticas de medición de presión arterial y algunos factores que modifican fisiológicamente la presión arterial, que es lo que le llamo práctica de exploración cardiovascular en el ser humano. Y en otros años hago taller con casos clínicos de cardiovascular. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a ver con qué venimos. A ustedes la práctica les gusta mucho porque aprenden a tomar la presión arterial. Y es bastante dinámico. Okay. ¿Cuáles son las funciones generales de toda la circulación del sistema circulatorio? Va a transportar nutrientes de un lugar hacia otro. ¿Okay? Por ejemplo, desde el sistema gastrointestinal, luego que se absorben estos nutrientes, hacia su destino, hacia otros tejidos. Transporta además oxígeno. Toda la sangre arterial que sale de la circulación pulmonar, sangre oxigenada, va entonces a transportar ese oxígeno indispensable para el metabolismo celular. También favorece la eliminación de productos de desecho, ¿okay? Porque tenemos el sistema venoso y el sistema linfático que se van a encargar de recoger todos estos productos del metabolismo que son tóxicos y debemos eliminarlos, ya sea por vía renal o por vía respiratoria. Nos permite la comunicación intertisular. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que a través de sustancias que se liberan de las células o de los tejidos, como citoquinas, hormonas, etc., estas sustancias utilizan ese líquido o esa microcirculación inicialmente para poder pasárselo, transmitirlo hacia otro tejido que generalmente es muy cercano, provocando esta comunicación intertisular. Favorece el transporte celular, por ejemplo, transporte de las plaquetas, cuando hay una herida, cuando hay una lesión, las plaquetas deben ser transportadas a ese sitio de lesión para que se forme un trombo, ¿okay? Un tapón hemostático inicial, formado principalmente por plaquetas, leucocitos, etc. Cuando hay un proceso infeccioso, también los leucocitos, las citoquinas tienen que ir y eso ese transporte se da gracias al sistema circulatorio. Transporte de sustancias encargadas de la reparación vascular. Como les acabo de explicar, las plaquetas y los factores plasmáticos de la coagulación viajan por vía circulatoria hasta el sitio de lesión para reparar ese tejido y evitar la pérdida de sangre.
Transporte de calor. ¿Okay? Generalmente el calor en órganos internos es mayor, la temperatura son más altas, y cuando estamos en un medio ambiente frío, ese calor puede ser disipado hacia la periferia por vasodilatación y así transportar el calor y ayudarnos con los procesos de termorregulación. Recordemos entonces todo el sistema vascular. Aquí se les ejemplifica gráficamente muy bien lo que es la circulación mayor, la circulación menor y todos los vasos que están allí implicados, aunque no está representado el sistema linfático. Tenemos las venas, las arterias y los capilares, con las diferencias histológicas propias de cada uno de ellos. Recordemos que todo el sistema vascular tenemos primero las arterias, que es el gran sistema de distribución de la sangre. Luego tenemos el sistema de intercambio, que son los capilares, serían acá, estas zonas de aquí, de vasos sanguíneos muy pequeños, menores a 100 micras, y que su histología les permite el intercambio bidireccional de sustancias. Están representados por los capilares y por eso ellos son vasos de intercambio. Luego tenemos un sistema recolector. ¿Quiénes estarían representados allí? El sistema venoso y el sistema linfático, que toma la sangre o ese líquido ya cargado de sustancias tóxicas, de sustancias producidas por el metabolismo, para poder ser eliminados. Entonces, cuando me refiero al intercambio de los capilares, hay ciertas premisas importantes que pueden facilitar o pueden entorpecer el intercambio entre el capilar y el tejido que lo rodea. ¿Okay? Aquí en este caso, en la circulación mayor, en la circulación sistémica, vean que aquí está representado este cuerpo humano completo con unos capilares de fondo. ¿Por qué? Porque estos capilares están en todos los tejidos. Tenemos millones y millones de capilares que están, muchos de ellos abiertos con la finalidad de provocar ese intercambio. ¿Okay? Tanto capilares arteriales como capilares venosos. Entonces, ¿qué me puede facilitar ese intercambio? Primero, la distancia mínima entre un capilar y la célula. ¿Okay? Si nosotros representamos o hacemos que este sería un capilar arterial en este caso, y aquí vamos a colocar al ladito una célula que me va a representar todos los tejidos. ¿Okay? Los tejidos. ¿Bien? La distancia que se refieren ellos es este espacio entre el capilar y el tejido. Cuando esta distancia es corta o es mínima, se facilita el intercambio. ¿Okay? Que las sustancias, oxígeno, nutrientes, etcétera, puedan salir del capilar arterial, rápidamente llegan a la célula. Y si tenemos un capilar venoso del otro lado, las sustancias de desecho pueden ser eliminadas rápidamente si esa sustancia también es corta, es decir, que haya un contacto más íntimo entre la sangre, ya sea arterial o venosa, y el tejido, porque hay menor distancia, entre esas células y los capilares. El número de capilares en función de las necesidades del tejido. Todos los tejidos, imagínense que tienen 1 millón de capilares, un tejido en especial. Pero ese millón de capilares no están abiertos todo el tiempo. Van a estar abiertos, dilatados, ejerciendo su función de intercambio, siempre y cuando el tejido lo requiera. ¿Y cuánto más se requiere un tejido ese intercambio? Cuando tiene mayor demanda metabólica. Si el tejido muscular, por ejemplo, está en reposo, ustedes no están haciendo ejercicio, en ese músculo no van a estar el 100% de los capilares abiertos. Habrá un porcentaje porque necesita aportar, por supuesto, nutrientes y oxígeno para su metabolismo, para que se mantenga vivo el tejido. Pero si ese músculo comienza a activarse, comienza a realizar ejercicio el individuo, los capilares comienzan a adherirse. ¿Para qué? Para que le llegue más oxígeno, para que le llegue más nutrientes, y además, como está más activo, va a generar más desechos metabólicos y por lo tanto los capilares venosos tienen que estar más abiertos en cuanto al número.
Entonces, el número de los capilares va a estar en función de la necesidad metabólica tisular específica en un momento dado. Debe haber un contacto máximo entre la sangre y la célula. Por supuesto, este contacto máximo se da por la distancia que hay entre el capilar y el tejido. Y el flujo sanguíneo capilar debe ser lento. Siempre en los capilares la sangre fluye lentamente. Porque imagínense ustedes que la sangre por los capilares fluyera en la velocidad que lo hace en la aorta. Además de que romperse, porque su membrana, ¿cómo está formada la pared de un capilar? ¿Cómo está constituida histológicamente? Ah, es una luz. Ajá, pero ¿qué más? ¿Qué tiene? Por ahí ampliar. Una monocapa Células epiteliales. de células endoteliales. Una monocapa de células endoteliales con fenestraciones, en el que hay separación entre ellas, descansando en una membrana. Eso es todo lo que tiene un capilar. ¿Ok? Si la sangre fluye por este capilar a la velocidad que lo hace en arterias grandes o en aorta, para ponerle un ejemplo, como decíamos por acá, puede llegar a romperse. ¿Ok? Los capilares se rompen porque no están fabricados para tolerar esas presiones hidrostáticas. Pero también se interrumpe la función del capilar. Su función es de intercambio, bidireccional. ¿Ok? Bidireccional. Si la sangre fluye muy rápido, no da tiempo al intercambio. En cambio, en los capilares el flujo sanguíneo es lento. Y eso tiene una razón no solamente funcional, sino anatómica, que lo vamos a ver ahora más adelante. El flujo sanguíneo en los capilares es lento porque me garantiza el intercambio, ¿okay? Con el tejido. Bien. Cuando hablamos de la distancia mínima entre un capilar y una célula, imagínense que el tejido en cuestión presenta edema. ¿Qué edema? Acumulación de líquidos. Intersticio. Líquido en el intersticio. El intersticio es todo. Bien. Imagínense que hay líquido. Hay edema. ¿Qué pasará con ese intercambio? Se dificulta. Primero, que la distancia va a ser mayor, no se va a quedar así, sino que se va a separar el capilar del tejido. Y eso hace que el trayecto que debe recorrer la sustancia intercambiar es mayor y es más difícil el intercambio. Eso es lo que pasa, por ejemplo, es mucho más evidentes las consecuencias fisiológicas en el edema pulmonar. ¿Okay? Cuando hay edema pulmonar, ese líquido va a estar a nivel de la membrana alveolo-capilar, se engruesa, se pone bien edematizada y eso dificulta el intercambio gaseoso. Entonces, cuando hay edema pulmonar, la persona va a tener dificultad para captar oxígeno y dificultad para eliminar el CO2. Entonces, el CO2 queda y hay hipoxia. ¿Okay? Y eso tiene consecuencias en el pH sanguíneo, en el metabolismo. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a hablar de los circuitos vasculares, el que ya ustedes se conocen, son los circuitos vasculares mayor y menor, de circulación mayor y menor, pulmonar y sistémica. No es, creo, necesario volver a repetir todo eso, de dónde viene hasta dónde va. ¿Okay? O si quieren lo hacemos. ¿De dónde nace la circulación mayor? El ventrículo izquierdo del corazón. Del ventrículo izquierdo. A través de la aorta. Sale la aorta del ventrículo izquierdo. Comienza a emitir una serie de ramas. Llega entonces sangre arterial a los diferentes órganos y sistemas. Y finalmente termina en capilares tisulares.
¿okay? Estos capilares tisulares pasan a ser también sistemas venosos que van de menor a mayor calibre y terminan En la aurícula derecha. en la vena cava desembocador, En la aurícula derecha. en la aurícula derecha. ¿Okay? ¿Qué características tiene esta circulación mayor? Es que es de gran recorrido, está sometida a altas presiones hidrostáticas. ¿Okay? Su función es oxigenar el tejido, todo el tejido, y recoger la sustancia del desecho. Sobre ella actúa de manera importante o tiene un efecto importante en la gravedad, ¿okay? Tanto a nivel del sistema arterial como del sistema venoso. Tiene múltiples mecanismos de regulación que los vamos a ver en estas clases de vascular. Y luego tenemos la circulación menor. La circulación menor, ¿de dónde parte? Del ventrículo derecho. ¿A través qué sale del ventrículo derecho? Arterias pulmonares. La arteria pulmonar, a nivel del tronco común, derecha e izquierda. ¿Okay? Se va a cada uno de los pulmones y luego se transforman en capilares pulmonares. Y los capilares pulmonares, luego que la sangre venosa se transforma en sangre oxigenada, va a salir de los pulmones como Venas pulmonares. por la vena pulmonar que desemboca en La aurícula izquierda. la aurícula izquierda. Y de esa sangre ya oxigenada pasa de nuevo al ventrículo izquierdo, que es el punto de partida de la circulación mayor. Entonces son dos circuitos que están conectados. Toda la sangre del circuito mayor también pasa por el circuito menor, ¿okay? Porque es un circuito que está conectado en serie, uno a continuación del otro. ¿Bien? Estas son las grandes diferencias o características de cada una de estas dos circulaciones. Los vasos que comprenden la circulación sistémica, arterias, capilares y venas de la circulación mayor o de la circulación sistémica. Su función es la nutrición tisular, ¿okay? Incluso la nutrición del tejido pulmonar. Las presiones son altas, ya que tiene un gran recorrido esta circulación mayor. La resistencia vascular periférica es alta. La sangre circulante es sangre arterial o sangre oxigenada y tiene la gravedad tiene un gran efecto sobre este circuito o este sistema. ¿Okay? Soporta grandes columnas hidrostáticas y no solamente las arterias, sino las venas. ¿Okay? Y la repercusión en las venas es peor, porque la constitución tisular, la constitución histológica de las venas, ya ustedes saben que es totalmente diferente a la de las arterias. Luego tenemos la circulación pulmonar, comprende arteria pulmonar, capilares pulmonares y venas pulmonares. Su función es oxigenar la sangre, que se conoce como, ¿cómo se llama la oxigenación de la sangre? Hematosis. La presión es baja, es un circuito de corto recorrido y maneja presiones bajas. La resistencia vascular es baja. La sangre circulante, sangre desoxigenada, ¿okay? Que luego por el proceso de hematosis sale de manera oxigenada, y el efecto de la gravedad sobre este circuito pulmonar es muy poco. ¿Okay? Entonces la presión de cualquier vaso por debajo del corazón siempre va a aumentar. Las presiones por debajo, la presión o el efecto que tiene la gravedad en todos los vasos sanguíneos que están del corazón hacia abajo es alta. Si yo les pregunto la presión que hay a nivel de los vasos arteriales o venosos del cuello con respecto a los vasos del pie, ¿quiénes van a soportar más presión? Bien. Ustedes saben por qué es casi siempre, principalmente por la gravedad, y porque soportan mayores columnas hidrostáticas. ¿Okay? Son más altas las columnas hidrostáticas y distribuye por encima del corazón. ¿Okay? Vamos a ver entonces por qué es más frecuente la presencia de varices, por ejemplo, en los miembros inferiores. Eso es como que la consecuencia de ese efecto de la gravedad, del efecto de las columnas hidrostáticas. Cuando yo digo columnas hidrostáticas,
Me refiero al vaso sanguíneo que tiene líquido y que está en esta posición cuando estamos en bipedestación. Esta cantidad de líquido se le conoce como columna hidrostática. Un vaso de esta longitud comparado con un vaso más corto, esta altura genera una columna hidrostática de mayor peso. ¿Ven? Entonces, los miembros inferiores que tienen columnas hidrostáticas muy altas deben soportar esa presión que ejerce la columna, además del efecto que tiene la gravedad. En cambio, los vasos más cortos y que están por encima del corazón tienen columnas hidrostáticas más cortas y de menor presión, y el efecto de la gravedad es menor. Con esa gravedad y con esa presión. Y teniendo en cuenta que ese vaso venoso, además de las valvas, su pared no está diseñada para soportar altas presiones. Y si la persona además tiene antecedentes familiares de síndromes varicosos, por lo general la histología ya viene defectuosa de esos vasos venosos y a la larga, incluso a muy corta edad, pueden presentar varices en miembros inferiores. Simplemente la dilatación del vaso venoso. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la circulación? Son estos tres: corazón, vasos y la sangre. Ya nosotros estudiamos la parte cardíaca, el corazón. En estas clases vamos a hablar sobre vasos sanguíneos y también nos falta, yo creo que no lo mencioné, que en este módulo también está la fisiología de la hemostasia y la coagulación, y está entonces con ese punto vamos a estudiar la sangre, que es el tercer componente. Entonces, la sangre es el contenido, el equivalente del vaso sanguíneo, va a representar el 108% del peso corporal. La sangre está constituida por células sanguíneas, por agua, macromoléculas, proteínas principalmente, y diversos iones. Recordemos que la volemia es más o menos igual para todo el mundo. Hay ciertas diferencias en cuanto a género y al peso, pero es aproximadamente del 7 a 8% del peso corporal y representa como unos 5 litros aproximadamente. Esos 5 litros de sangre deben pasar tanto por la circulación sistémica como por la circulación pulmonar. Los 5 litros. A pesar que ustedes vean la circulación sistémica como que más de mayor recorrido, ustedes pensarán, no, pero ahí va a pasar más sangre, no pasa la misma cantidad. Lo que es el tiempo que se tarda es un poco mayor que en la circulación pulmonar. ¿Okay? Viscosidad sanguínea. La viscosidad sanguínea es un concepto que vamos a manejar también en esa fórmula que les mencioné de inicio, porque la viscosidad me puede modificar la velocidad del flujo. ¿Qué es viscosidad? Sin decir sanguínea. La palabra viscosidad, ¿qué quiere decir? ¿Es lo mismo densidad que viscosidad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ah? Como por asociación. Ajá. Si hablamos de viscosidad, eso también tiene que ver como cuando uno compra los tickets del carro. Allá siente que son más viscosos que otros. La viscosidad quiere decir como que, como lo menos yo lo veo así, como que la lubricación que puede tener abajo. Como la fricción, la capacidad de fricción que pueda tener con las paredes, ese líquido con las paredes. Yo siempre cuando hablo de este término les recuerdo la salsa de tomate queso. ¿Okay? Cuando ustedes si ven la publicidad y sale la salsa de tomate específicamente de esa marca, a la salsa le cuesta salir de la botella, ¿verdad? Sí. Porque roza mucho con sus paredes, porque es un material muy viscoso, ¿okay? Porque es espeso. Y al ser más espeso, tiene más fricción con las paredes y su flujo es más lento.
Entonces, eso tiene que ver también, o se presenta también en la sangre. ¿Cuándo creen ustedes que tienen una sangre más viscosa? Cuando hay poco líquido, cuando tenemos muchos glóbulos rojos, ¿okay? Eso se llama policitemia. Las personas que viven en los Andes o en países con mucha altitud, por efecto de la hipoxia ambiental, se estimula la eritropoyetina, ya ustedes eso lo saben, ¿verdad? Y la eritropoyetina estimula la formación de glóbulos rojos para compensar esa hipoxia ambiental. Entonces, esas personas también tienen generalmente la sangre con mayor viscosidad. Tienen un hematocrito elevado porque tienen muchos glóbulos rojos. Entonces, esa viscosidad sanguínea es un factor muy importante para lo que es el flujo sanguíneo y la velocidad del flujo sanguíneo. Es uno de los factores. ¿Okay? La densidad ya tiene que ver con la relación entre masa y volumen. ¿Okay? A veces se asocian los dos términos, pero en realidad no deben estar asociados. ¿Okay? No son totalmente diferentes. Ok, entonces aquí les vamos a hablar de cuál es el porcentaje de sangre que está en la circulación sistémica y la que está en la circulación menor. En la circulación sistémica está esos 5 litros, generalmente un 84%, de los cuales el 64% está en las venas. ¿Por qué? Eso ya lo saben. Porque del volumen sistémico del 84% de sangre que está en la circulación mayor, la mayor parte, es decir, más de la mitad, está en las venas. ¿Qué tipo de vasos sanguíneos son las venas? Capacitantes. ¿Qué quiere decir eso? Puedes contener mayor volumen de sangre. Y eso es por su histología. ¿Okay? Tienen menor proporción de fibras musculares lisas, menor proporción de fibras elásticas y por lo tanto ellas tienden a distenderse con mayor facilidad y por eso es que pueden contener mayor volumen de sangre. Vean que las arterias solamente tienen 13% y capilares un 7%. El circuito pulmonar está, aquí se presenta el resto de la volemia mientras está circulando, sin embargo todos los 5 litros tienen que pasar por ambos circuitos. En el circuito pulmonar se presenta un 16%. Eso también provoca que la circulación menor tenga menor presión que la circulación mayor. ¿Okay? Eso también es un concepto que hay un principio importante que es el llamado principio de continuidad. Cuando en las primeras láminas estábamos describiendo la circulación mayor y menor, recordamos que ambos circuitos están conectados, ¿okay? Donde la circulación mayor se inicia, allí termina la circulación menor. Entonces, ambos circuitos están conectados en serie, uno a continuación del otro. Las bombas derecha e izquierda de todo el sistema cardiovascular, me refiero a lo que es el corazón, están dispuestas en serie, gracias a esa comunicación que se da de los vasos sanguíneos. Esto permite que todo el volumen de sangre, es decir, toda la volemia de un individuo, deba atravesar cada uno de los lechos vasculares y deben ser iguales, ¿okay? En cada uno de los lechos vasculares. Y allí entonces que el gasto teórico, que ya vamos a ver qué es, el gasto teórico debe ser igual en todos los lechos vasculares. El gasto teórico es un concepto parecido al gasto cardíaco, es lo mismo. En gasto cardíaco, pero en función del tiempo en el cual pasa ese volumen a través de ese lecho vascular. Aquí vemos entonces cómo los vasos están conectados en serie, uno a continuación del otro, y eso permite la continuidad del flujo sanguíneo. De arterias a arteriolas, de arteriolas a capilares, de capilares a vénulas y de las vénulas a las venas. Ahora vemos el segundo componente, que es el vaso sanguíneo, que hoy en día se
ese endotelio que tiene internamente todos los vasos sanguíneos es considerado un verdadero órgano porque tiene múltiples funciones, incluso funciones endocrinas muy importantes y también funciones inmunológicas. Debemos recordar las grandes diferencias entre arterias capilares y venas. Vamos a ver primero aquí una arteria de gran calibre. Vemos entonces primero que internamente tiene un endotelio que está presente en todos los vasos, esa monocapa de células endoteliales sobre una membrana basal. Luego tenemos fibras, un tejido fibroso, y luego tenemos las fibras musculares lisas y las fibras elásticas. Entonces, en las arterias tenemos alta proporción de fibras elásticas e incluso un poco más que fibras musculares. En las arterias muy grandes, por ejemplo, aortas y ramas más directas. Esas grandes arterias tienen mucho componente elástico. ¿Para qué tienen un gran componente elástico? Imagínense ustedes ese volumen de sangre que se expulsa del ventrículo izquierdo con cada sistema. Ese volumen de sangre cae, ¿quién lo recibe con esa presión tan alta? La aorta. Y la aorta, si no es elástica, no va a poder conducir ese volumen hacia el sistema vascular general, ¿okay? Hacia el sistema, a todos los vasos que se derivan de la aorta. Debe recibirlo y además de recibirlo, aportarle fuerza para que esa sangre se siga moviendo. ¿Okay? ¿Qué hace la aorta? Aquí está el ventrículo izquierdo. ¿Okay? Este es el ventrículo izquierdo, la aorta. Vale. Ese volumen de sangre sale así y la aorta ¿qué hace? Se expande para recibir y luego se contrae para exprimir. ¿Okay? Se expande, recibe y luego contrae con esas fibras elásticas y esas fibras musculares para imprimirle fuerza a ese volumen sanguíneo y esa fuerza puede ser transmitida por todo el arco arterial. ¿Okay? Y le permite a la sangre mantenerse en movimiento. Porque si la aorta no hace eso, la sangre no se va a mover de manera muy fácil y tiende a estancarse. ¿Okay? Esto se llama, eso tiene un nombre, esto se llama efecto Wilkinson. Wilkinson con W de la aorta. Y eso también lo comparten los grandes vasos y los vasos más directos al ojo. Luego tenemos arterias de menor calibre, ¿okay? Las arteriolas. Aquí ven que las fibras musculares solamente tienen endotelio y luego fibras musculares lisas, una gruesa capa de fibras musculares lisas, de tal manera que las arteriolas son un vaso de gran presión, se contrae, su función es contraerse cuando esas fibras musculares cierran ese pequeño vaso arterial. Luego tenemos los capilares, que ya sabemos que tienen simplemente una monocapa de células endoteliales sobre una membrana basal. Vean que solamente tiene endotelio, y luego el sistema venoso comienza a recuperar esas células. Las venas más grandes, miren que tienen mayor diámetro, una vena de gran calibre con respecto a un vaso arterial de gran calibre, es más abierto que una arteria. ¿Pero por qué? Porque la proporción de fibras musculares lisas y de fibras elásticas es menor. Y eso hace que su pared sea más delgada y sea más distensible. Por eso ellos son vasos de capacitarse. ¿Okay? Entonces, otro aspecto, concepto importante, es la geometría. Un concepto que no les gusta mucho tampoco. La geometría del vaso sanguíneo. Si nosotros agarramos un vaso y lo cortamos y lo miramos de frente, es una circunferencia. Circunferencia. Y ustedes saben cómo hallar el área, ¿verdad? De esa circunferencia. Ahí comenzamos con las formulitas. Determinar el área vascular. Y el radio es la mitad del diámetro. Si nosotros, es decir, diámetro entre dos. Si nosotros sustituimos esta R, que es radio, aquí, ¿okay? Vamos a tener una fórmula un poco más compleja, pero que significa lo mismo. ¿Okay? Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Okay? ¿Por qué
nosotros siempre les colocamos esta forma, para hacerles entender que lo más importante en el área vascular es el diámetro o el radio del vaso. ¿Okay? Si ese diámetro o radio del vaso disminuye o aumenta, va a provocar cambios en el flujo sanguíneo, va a provocar cambios en la resistencia vascular del cuerpo. Que ya vamos, eso es un concepto que también vamos a ver. Entonces, esto es uno de los elementos más importantes. Eso no se lo tiene que aprender. Aquí, eso yo lo utilizo para entender algunos conceptos. Sobre todo con respecto a lo que es área de sección vascular. Cuando hablé de la lámina pasada, de área vascular, en los libros siempre esa área vascular la llaman área de sección vascular. ¿Okay? El área de sección vascular es diferente en todos los vasos, en aorta, en grandes arterias, en arterias más pequeñas, en arteriolas, en capilares, venas. Son diferentes esas áreas de sección vascular. ¿Okay? Y esas diferencias que se deben, por supuesto, a características propias de su histología y de su función, van a provocar cambios en la velocidad del flujo sanguíneo. ¿Okay? Tenemos primero que, aquí tenemos en las primeras columnas, simplemente representado con cruces, la presencia de fibras musculares, cuál tiene más fibras musculares, más fibras elásticas, quién no tiene nada, solamente endotelio, etc. Miren que todas tienen endotelio, obviamente, pero las diferencias propias que acabamos de mencionar de lo que son las fibras elásticas y las fibras musculares lisas hacen que la aorta y las grandes arterias, miren que tienen muchas fibras elásticas, elastina, tienen bastante colágeno y elastina y tienen muy poco músculo liso. A pesar de que uno piensa, aorta debe tener mucho músculo liso, ¿no? Tienen más que todo fibras musculares, fibras elásticas, ¿okay? En forma de elástica. Eso ya lo mencionamos. Vean también acá el espesor de la pared, bueno, eso no tiene mucha importancia. Todas pasan en cada uno de esos lechos musculares 5 litros de sangre. Sí, por todos y cada uno de ellos, el flujo sanguíneo en cuanto a volumen es el mismo. ¿Okay? 5 litros por minuto. Y hay un concepto que es el área de sección vascular con la velocidad del flujo sanguíneo. Esta columna. Vamos primero con el vaso más grande, aorta. Aorta es una sola, nosotros no tenemos muchas aortas, ¿verdad? Una sola arteria. Entonces, esa sola arteria tiene un área vascular, una área de sección vascular de 2,5 centímetros al cuadrado. Vamos a capilares. ¿Cuántos capilares tenemos? Capilares. Capilares tenemos millones. Si nosotros sumamos cada uno de esos millones de capilares, nos va a dar un área de sección. Sumamos cada una de sus minúsculas áreas vasculares. Si sumamos a todos los capilares, nos da un área de sección vascular de 2.500 centímetros. Y tenemos la vena cava, que es una sola también, tiene 9. Entonces, en orden tiene más los capilares, a pesar de que ellos son chiquiticos, ellos tienen mayor área de sección vascular. En segundo lugar, la vena cava, que es más amplia que la aorta, porque su pared es más gruesa, 2,5 milímetros. Luego tenemos la velocidad del flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo pasa por aorta a 33 milímetros por segundo. Por los capilares, 0,3 milímetros por segundo. Es decir, que la velocidad es lenta. En aorta es alta y en capilares es lenta. Eso ya nosotros lo hablamos. ¿Por qué tiene que ser lenta? Para garantizar el intercambio que se da en los capilares. Y en las venas, en la vena cava, también es bastante rápido, porque tiene una amplitud importante.
A medida que se incrementa el área de sección vascular, teniendo la mayor área de sección vascular, los capilares, miren que va aumentando. Aorta tiene 2,5, grandes arterias tiene 10, de 10 a 15, pequeñas arterias 25, hasta que llegan los capilares 2500. Mientras aumenta el área de sección vascular, la velocidad del flujo sanguíneo disminuye. Y eso es importante desde el punto de vista histológico para garantizar un adecuado intercambio. Es decir, que el área de sección vascular y la velocidad del flujo sanguíneo son inversamente proporcionales. Acostúmbrense a hablar de esos términos, de inversamente proporcional, directamente proporcional. Eso tiene que ver con fracciones. Y porque eso va a ser el punto más importante de comparación o de interpretación de la fórmula que vamos a ver. El que no sepa qué es inverso y qué es directo, se va a tener que aprender todo de memoria. Y el peor. Bueno, esto es lo mismo que les estaba yo mencionando de las diferentes áreas vasculares. Entonces, aorta, que es una sola, un área pequeña, un área de sección vascular pequeña, capilares gran número, 2500 centímetros al cuadrado, y las venas pequeñas tienen también mayor área que las arterias, disminuyendo así la velocidad del flujo. ¿Okay? Entonces, velocidad del flujo sanguíneo es igual a Q. Q significa flujo sanguíneo sobre A es área. Velocidad es igual a Q, que es lo mismo que flujo sanguíneo sobre área. Como ven, el área está en el, ¿qué es esto? El denominador. Todo lo que afecte al, no hay que empezar a trabajar con esto. Todo lo que afecte al denominador o todos los movimientos de alza o disminución del denominador va a provocar cambios inversos en el resultado. Entonces, si aumenta el área, disminuye. Aquí lo estamos representando en fórmula. Déjenme volvérselo a poner por aquí. Ya nosotros ese concepto lo habíamos deducido con la observación del área de sección vascular de aorta, capilares. Pero si lo hacemos directamente desde la fórmula, ¿okay? Esto es flujo sanguíneo. Si yo aumento el área de sección vascular, disminuye la velocidad del flujo. Si yo disminuyo el área vascular, aumenta la velocidad del flujo. Eso es matemáticamente. Inversamente proporcional. Eso es lo que quiere decir. Okay. Aquí vamos a hablar del gasto teórico. ¿Por qué el gasto teórico está relacionado con el concepto de velocidad del flujo? Porque el gasto teórico es lo mismo que el gasto cardíaco, pero en función al tiempo. ¿Okay? El tiempo que le tarda, la velocidad con que la sangre fluye a través de un lecho vascular. Entonces, gasto teórico, otra fórmula. Miren que estas no son las fórmulas principales, estas son formulitas de conceptos adicionales que tenemos que tener para entrar a las fórmulas más importantes. Bueno. Gasto teórico es igual a área sobre velocidad. El gasto teórico debe ser igual en todos los lechos vasculares, y eso está ya calculado. El gasto teórico en todos los lechos es de 83 mililitros por segundo. Agarren ese número por ahí y lo mantienen en la cabeza. Gasto teórico 83 mililitros por segundo. Despejamos velocidad. Y al despejar velocidad nos queda gasto teórico sobre área. Vamos a calcular la velocidad de flujo en la aorta. Si el gasto teórico que va en el numerador es igual en todas las partes,
es 83 mililitros por segundo. ¿Cuál es el área de sección vascular de la aorta? Ahí se lo redondeamos a 3. Tiene 2,5 a 3. 3 centímetros al cuadrado. Entonces su velocidad es 30 centímetros por segundo. Si lo vamos a calcular lo mismo en capilares. ¿Por qué hago tanto hincapié? Porque quiero que siempre en el examen, por favor, esto esté bien claro, que sea sencillo de deducir. En los capilares, gasto teórico es el mismo, 83 mililitros por segundo. Su área es 2.500. Su área de sección transversal. Al dividirlo nos da 0,003 centímetros por segundo. Entonces la velocidad del flujo sanguíneo, calculado a través del gasto teórico, en los capilares es muy baja, es lenta. ¿Entendido? Ok. No confundan flujo sanguíneo con velocidad de flujo sanguíneo. Siempre en velocidad del flujo sanguíneo está implícito también el tiempo, la velocidad con la cual se da. El flujo sanguíneo es netamente el volumen de sangre que pasa por un lecho vascular, ¿okay? Y es constante en todo el sistema circulatorio. Pero la velocidad es la distancia recorrida por ese flujo sanguíneo en unidad de tiempo, ¿okay? La velocidad con la que se da ese tiempo. Y puede variar, como ya acabamos de ver, en cada uno de los lechos vasculares, porque va a depender del área de sección transversal. Y eso determina que el área de sección transversal es uno de los principales factores que modifica la velocidad del flujo sanguíneo. ¿Okay? Ya también después más adelante vamos a ver que el área es sumamente importante para determinar la resistencia vascular periférica. ¿Okay? Eso es lo mismo que acabamos. El endotelio. El endotelio, como yo les dije, ya no es considerado simplemente una membrana que nos permite el intercambio. Genera muchísimos factores, algunas hormonas de acción local o incluso citoquinas que tienen acción a distancia. Produce, como ven, múltiples sustancias como prostaglandinas, óxido nítrico, endotelinas, factores de crecimiento, tromboxanos. Moléculas de adhesión que me van a ayudar en los procesos de coagulación. Unos que son vasoconstrictores, otros son vasodilatadores y protectores de las células musculares. Una de las funciones del endotelio es ser una barrera selectiva, obviamente con esa función de intercambio, y esto va a depender de los poros. Recordemos de histología que hay diferentes tipos de capilares, ¿verdad? Va a depender ese capilar del órgano que nos estemos consiguiendo, y sobre todo esa diferencia se basa en el número y amplitud de la penetración. La regulación también de la hemostasia y la coagulación, cuando veamos ese tema, vamos a ver lo importante que es el endotelio, porque el endotelio fisiológicamente, sin lesión vascular, sin ningún tipo de herida, es antitrombogénico, es decir, evita la formación de trombos. Normalmente el endotelio liso, el endotelio indemne, no favorece formaciones de trombos. ¿Por qué? Porque ese endotelio produce óxido nítrico y prostaciclina que evita esa función trombogénica. Además de ser antitrombogénico, es anticoagulante. Evita la formación también de pequeñas acumulaciones de plaquetas. ¿Cómo lo hace? A través de la antitrombina 3 y de la trombomodulina. Es fibrinolítico. La fibrinolisis, cuando veamos el tema, sabemos que cuando se da una herida se forma un tapón plaquetario, ¿verdad? Muchas plaquetas se reúnen para tapar la herida, evitar la pérdida de sangre, y la fibrina forma una malla para darle estabilidad a ese pequeño cúmulo de plaquetas. Entonces la acción fibrinolítica es simplemente tener que volver a recanalizar ese vaso, porque ese pequeño tapón no se puede quedar allí porque eso interrumpe el flujo sanguíneo.
Entonces debemos destruirlo y lo primero que sucede es la fibrinolisis a través del activador tisular de plasminógeno, eso lo vamos a ver también. Pero cuando eso todo sucede cuando el endotelio está sano, es liso. Pero cuando hay una lesión, cuando hay una herida o cuando hay un ateroma dentro del vaso, una agrupación de células grasas, por ejemplo, comienzan a activarse funciones totalmente contrarias. El endotelio se hace procoagulante, favorece las formaciones de coágulos, de trombos, proagregantes plaquetarias y antifibrinolíticas, ¿okay? Porque su información es que tiene que activar las plaquetas y formar allí un tapón plaquetario. ¿Bien? Y todo eso lo hace el endotelio. Regula el intercambio también de la parte inmunológica, la respuesta inflamatoria. Favorece la liberación de sustancias quimiotácticas, moléculas de adhesión, que son presentes también en los factores de la coagulación. También regula el tono vasomotor, porque en el endotelio se producen sustancias como la endotelina, óxido nítrico, que producen vasoconstricción y vasodilatación respectivamente, y eso hace que se pueda regular también a partir del endotelio la presión arterial. Regula el crecimiento de células musculares lisas, ¿okay? A través de múltiples factores de crecimiento, como el factor de crecimiento fibroelástico, el factor de crecimiento insulinoide tipo 1, algunas interleuquinas, y se inhibe el crecimiento por óxido nítrico. Todo eso es generado por el endotelio. Ahora, dentro del vaso, la capa muscular, la capa media, es muy importante porque es lo que va a definir el tono vascular. ¿Okay? Ese tono que debe tener la pared, el músculo liso de la pared, para mantener un diámetro y una presión adecuada. En la aorta y los grandes vasos ya sabemos que tenemos más fibras elásticas que musculares. Entonces ellos son más distensibles. Ese efecto Wilkinson de la aorta se da gracias a esta característica que tiene la aorta y los grandes vasos. Pueden soportar esa alta presión con la que reciben la sangre después de la sístole y generan, y por eso se llaman vasos de conducción. ¿Okay? Y lo que hacen es conducir el flujo sanguíneo hacia los otros vasos. Las arterias de mediano calibre tienen más o menos una proporción igual de fibras musculares y fibras elásticas. Entonces ellos son vasos de presión. ¿Okay? Y las arteriolas tienen más, como les mencioné anteriormente, tienen muchísimas fibras musculares, no hay fibras elásticas, y ellos eso lo transforman en vasos de resistencia. Cuando a esas arteriolas se les contrae el músculo liso, por allí no pasa nada. ¿Okay? Por eso es que se llaman vasos de resistencia. Y las venas tienen más o menos una proporción similar de fibras elásticas y musculares, su pared más delgada que las arterias homólogas, y son vasos de capacitancia. Entonces, a nivel vascular, según el tono que tenga, vamos a tener vasos de conducción, vasos de presión, de resistencia y de capacitancia. También los vasos tienen una capa serosa, que es la más externa, que le da nutrición a los vasos, además de aportarle todas esas fibras nerviosas, sobre todo el sistema nervioso autónomo, que va a determinar ya sea una vasoconstricción, vasodilatación o liberación de sustancias le da la estabilidad al vaso y la... Ok, vamos a hablar de lo que es la presión hidrostática. Estos conceptos son muy sencillos. Para hablar de presión hidrostática tenemos que hablar de las leyes de Pascal. Las leyes de Pascal son tres, pero se refiere a las presiones hidrostáticas que ejerce un líquido dentro de un continente. ¿Okay? Tenemos aquí un continente y el contenido que es este líquido. Vemos que en el líquido hay una sola partícula. Entonces la primera ley de Pascal dice que una partícula sumergida en un líquido soporta y ejerce la misma presión en todos los sentidos. ¿Okay? En toda su extensión. Soporta y ejerce, miren que la partícula está más o menos equidistante entre la superficie y el fondo. La segunda ley de Pascal, vemos que ahora
En el envase hay 3 partículas, las cuales están ubicadas a un mismo nivel. ¿Vale? Las 3 van a soportar y a ejercer la misma presión en toda su extensión, de tal manera que la presión en A, en B y en C es la misma. Y luego tenemos la tercera ley de Pascal, que es más aplicable al ser humano. Tenemos 2 partículas, la A está más alta y la B está más en la profundidad. La A va a soportar, ¿verdad? Tiene una columna hidrostática por encima de ella más corta. En cambio la B soporta mayor cantidad de líquido por encima. Entonces la presión de la A es menor que la presión que soporta la B. Entonces las diferencias de posición en ambas partículas hacen que las presiones sean diferentes. Cada partícula soporta y cada partícula ejerce diferentes presiones en toda su extensión. Y de allí entonces se habla de lo que es la presión hidrostática, que es la presión que ejerce el líquido en las paredes del vaso. Vamos a ver entonces, aquí tenemos 2 personas, una niña de pie y otra persona acostada. ¿Cómo estará la presión hidrostática en la persona de pie? Por ejemplo, aquí en los miembros inferiores, elevada. Si nosotros le tomamos la presión a la niña en el brazo, debe ser una presión hidrostática normal, debe estar dentro de los valores normales, pero la presión hidrostática del brazo va a ser menor que la presión de las piernas. Pero si yo a esta señora que está acostada le tomo la presión en el brazo y en las piernas, debe ser igual. Y ahí está entonces el concepto de la segunda ley de Pascal, donde todas las partículas están al mismo nivel. Y para terminar, hablemos de qué efectos tiene la gravedad sobre la circulación arterial y venosa. Yo no puedo decir que la última, porque se hace. Calma, vamos a terminar esto y ya. Vean aquí la representación de las 3 columnas hidrostáticas que me están determinando la presión hidrostática, la A en el pie, la B en el muslo o en la zona media y la C a nivel del corazón. Vean entonces que la columna que está a nivel del corazón es más baja. Entonces tiene una columna o soporta una columna hidrostática más baja. Mientras que la que está en la pierna aumenta un poco y la que está en el pie es la que va a soportar mayor columna hidrostática. Además del efecto de la gravedad. Si yo veo los brazos que se elevan, al elevarse por encima del nivel del corazón, los brazos van a tener menor presión hidrostática que el corazón incluso, porque están por encima del nivel del corazón. Si ustedes ponen las manos a los lados, ¿okay? Vean que los vasos venosos se notan mucho más. Como las venas se les dilatan, se llenan de sangre. Si lo colocan a nivel del corazón, prácticamente desaparecen. Y si lo colocan arriba, queda un surco donde estaba el vaso. Sobre todo a la que se le nota mucho, a mí se le nota mucho la vena. Queda un surco completo donde va pasando el vaso venoso. Y eso es por la disminución de la presión hidrostática al estar por encima del corazón y el efecto de la gravedad que colapsa los vasos. ¿Bien? ¿Dónde no va a colapsar los vasos? A nivel de los vasos venosos del cráneo, porque sabemos que esos vasos están protegidos por la bóveda craneal y no es un tejido blando y por lo tanto no es imposible colapsar esos vasos venosos. Y lo que sí sucede en el cuello, ¿okay? En los vasos venosos del cuello la presión es muy baja e incluso tienden a colapsarse con mucha facilidad por acción de la presión atmosférica. Bueno, esto vamos a dejarlo para la clase que viene porque tiene mucha relación con lo que sigue. No quiero dejar el concepto a medio.